¿Cómo están, equipo? Gaming con For Kindness en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar y analizar al campeón Moriami, que es el nuevo que acaba de salir. Y espero que os guste el vídeo. Allá vamos. Vale, pues aquí tenemos el nuevo banner. Tenemos a Moriami, Falbea y Arthas. Bueno, Arthas ya sabéis que es un vanguardia que funciona bien, que pone un debuff de reducción de armadura, que viene bastante bien pues para el segundo boss de altar antiguo o para dehesa. Muchas veces. Luego ya pues como con la nueva reliquia naranja de vanguardias, pues bueno, puede funcionar un poquito en arenas, pero en general no lo vas a sacar mucho de esos contenidos. Luego tienes a Falbea, que es un personaje energía Terran, que tiene una habilidad de área que lanza varios misiles que van aumentando de daño y la cantidad de misiles según los críticos que va metiendo. Y tenemos al nuevo personaje que ha salido hoy. Bueno, que salió hace unos cuantos días, perdón. Moriami. Aquí podéis ver el banner. Parece una personaje. A mí personalmente no me gusta así el concepto de flor. Le falta un poquito más de bonachonería para ser parte de mi canal. Parece bastante malvada. Ya sabéis eso de las plantas que son malísimas, que se meten en los cerebros de los bichos y les hacen... Bueno, sin más, hay cosillas por ahí. La cuestión, recordad siempre coger el don de gentes, comprarlo, no os olvidéis. Y vamos a pasar a ver las habilidades de Moriami, ¿vale? Bueno, tiene un inicio bastante bonito y aquí está más bonita que en el banner, ¿no os parece? Sí, la verdad que las texturas y cómo se mueve la salita está muy guay. Primera habilidad, monzón caótico. Moriami se rodea de un monzón caótico, aumentando su velocidad de ataque al máximo y realizando 5 ataques básicos rápidos a un enemigo objetivo. Aumenta el número de ataques básicos rápidos. Vale. Pues muy bien, pues nos dice que este personaje va a estar basado en ataques básicos. Conexión letal. Moriami desata una ráfaga de energía caótica dirigida al enemigo más cercano, que rebota en 3 enemigos diferentes más cercanos a ella, infligiendo un 90% de ataque como daño y enlazándolos. Cada vez que uno de los enemigos es dañado por un ataque básico, el 5% de daño recibido se convierte en daño verdadero y se transfiere a los otros 2 enemigos. Dura 6 segundos. Se pueden lanzar hasta 3 enemigos a la vez. Vale. O sea que solo se pasa el 5% del daño del ataque básico como daño verdadero a los otros 2. Vale. El talento, daño transferido de conexión letal, es incrementado un 8%. En el monzón caótico, cuando se lance la definitiva, todas las semillas del caos del campo de batalla se convertirán en flores del caos. Muy bien. ¿Qué será eso de la flor? Semilla del caos. Tercera habilidad. Moriami sembrará semillas del caos sobre los enemigos afectados por el contacto mortal. ¿Qué no es esto? Supongo que se referirá a la conexión letal, ¿eh? La semilla del caos absorberá la energía ofensiva de Mori y sus compañeros de equipo. Después de 6 ataques generales contra enemigos parasitados por la semilla del caos florecerá como flor del caos. Ok. O sea que son 6 ataques generales, o sea, de todos los personajes, vale. Si Mori libera enlaces mortales de nuevo durante este periodo, el estado actual de las semillas del caos se transferirá a nuevos enemigos. Cuando hay 3 flores del caos en el campo de batalla, Moriami detonará todas las flores del caos y causará un daño del 270% a sus... Talento. Los ataques de Moriami se convierten en multidisparo, infligiendo un 72% de ataque como daño a los 3 enemigos más cercanos. Vale, esto es una clara necesidad de que vaya con Prigor. Porque Prigor también tiene una habilidad que si mete crítico pega a 3 personajes. Vale. Me gusta. Última habilidad. Moriami conjura una barrera de viento a su alrededor, reduciendo todo el daño recibido en un 16% durante 7 segundos. Vale, muy guay esto.
Esto viene muy bien para supervivencia en arena. Y bueno, supongo que también en Twilight Lands, en tierras crepusculares. Moriami también tiene como objetivo un aliado de la misma fila de barrera de viento. Si no hay objetivo válido en la misma fila, su objetivo será el aliado con mayor ataque. Hostia, esto puede ser interesante incluso para poner un vanguardia o un tanque en la misma fila y que tenga un daño reducido extra. ¿No os parece? Bueno, vale, guay. Vamos con los talentos. Bueno, ya los hemos visto. A mí me gusta fijarme en este de aquí, tasa crítica. Este talento en particular nos dice mucho acerca del personaje y sobre cómo tendríamos que equiparlo. Así que bueno, en principio vamos a tener que poner un bonito guante de tasa crítica o algo así. Furia de furia. Vale, esto es lo normal. Lo normal, vale, todo igual. Vamos con el arma exclusiva. Semilla del caos mejorada. Al detonar una flor del caos, se plantará otra semilla del caos en su anfitrión. Vale, sencillo. Conexión letal mejorada. Cuando se detona una flor del caos, la duración de todas las instancias de conexión letal aumenta en 4 segundos. Ok. Hostia, eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. La duración de barrera de viento aumenta 4 segundos. Ok, fabuloso. Cada vez que florece una flor del caos, Moriami gana un 2% de ataque y daño crítico, acumulándose hasta 9 veces. Cuando Moriami alcanza el máximo de acumulaciones, obtiene espejismo del caos. Cuando le afecta espejismo del caos, las habilidades de Moriami infligen un 10% más de daño y todos los enemigos reciben un 5% más de daño. ¡Hostia! Un 5% más de daño de todos los personajes, ¿eh? Interesante. Vale, entonces nos da un 18% de ataque y un 18% de daño crítico. Guay. Eso nos viene bien. Yo seguramente vaya a buildearlo con... A ver, toda la pinta de que esta señorita la vamos a buildear con el set de Gula. Yo le pondría guantes de crítico y set de ataque. Recordar que el set de Gula aumenta el daño de ataque básico un 50%. Puede ser interesante, el daño que surja de todo esto. Arenas ahora mismo yo creo que no va a servir mucho. Yo creo que se van a centrar mucho en Twilight Lands, contenido PvE, como el Cinsaro o... Cinsaro... Sí, Cinsaro sobre todo, y ya está. ¿Y lo que nos recomienda? Pues claro, Gula y ataque. Por supuesto. Vale, si vamos ahora vamos a ir a una batalla, por ejemplo esta. En la historia vamos a meter aquí a la señorita y vamos a ver que el comandante, que el único que nos deja es Moriami. Es Saberli, ¿vale? No nos deja ni Brynhild, ni esta, ni el nuevo de Summons. Así que está claro que va a ir full ataque básico y tiene que ir con Gula sí o sí, no queda otra. Vamos a usarla. A ver qué se cuenta. ¿Veis? Vale, el daño se va transmitiendo a los que están en la línea. Eso está guay, Mira, no es poco daño, Ojo. Vale, vamos a probar ahora en el antiguo altar. Con el primer boss que tiene varios... Uy, vamos a recordar esto, claro. El primer boss, el novato. Vamos a quitar a su dieta. Vamos a meter a esta.
Y le vamos a meter a Moriami. Vamos allá. Veis ahí que la flor ha nacido, pero no explota. La sensación de que no explota. A ver qué pasa si activamos la ulti. Ahí ha explotado, ahí ha explotado. Vale, vale. Habéis visto que con la ulti sí que salta el comandante, pero sin la ulti no lo hace. Vamos a explotar otra vez la flor. Sí. Vale, entendido. Entendido. Vamos a probarla también en arenas. A ver qué nos saca. Vamos a buscar algún pobrecillo que tengamos por ahí como este. Vamos a buscar nuestro equipo de Prigor. Vamos a quitar este. Vamos a meterlo aquí. Vamos a ver qué sale. Está guay. A mí no sé si me convence del todo. No voy a ir por ella en la cuenta principal. Ya ves ahí que van subiendo las florecillas de las semillas. Está guay, puede ser interesante. Lo que pasa es que yo siento que en las arenas, por ejemplo, no da tiempo a que ella ejerza todo su potencial. Que mueren antes. Tenemos a Bailey Hudson, tenemos a Luke, que está constantemente pegando unas toñas importantes. Vamos a ver cómo se comporta el Cinsaro, yo creo. Sin más, es así, darle una vueltilla, ver que podemos sacar un poquito de ella. Ahí enlaza las tres cosas. Entonces, todos los ataques básicos que reciba de los demás atacantes se transfieren un 5% a las otras dos cosas. No está nada mal, ¿eh? O sea, a mí eso me mola. Es curioso, tío. Es curioso. Es curioso, joder. A ver cuándo pone ahora otra vez el... Ah, no, el enlace mortal lo he puesto. Ah, está guay, ¿eh? Se ven un montón de números. Vale. Está bien. Y luego, pues mira, ya que estamos, vamos a hacer la presentación del nuevo comandante que ha salido. Que es este de aquí. Se llama Discard, que es para los summoners, que aumenta el ataque de los summons, no de los summoners, sino de los summons, un 35%. Y les da robo de vida. Puede ser interesante, ¿eh? Pues sobre todo para Square y Hattie. Joder, un 35%, coño, ¿eh? Ojo, chaval, ojo.
Y un ojito a nuestro amigo Senway, porque aquí en la segunda cuenta me fue muy bien con él. Digo fue porque al final no voy a darle mucha caña a esto porque me está llevando mucho tiempo. Y la verdad que este comandante les puede dar una potencia bastante importante. Último, vamos a terminar, que ya llevamos casi 10 minutos. ¿Qué combinaciones de equipo creéis que podemos formar con Moriami? Pues evidentemente a mí me gusta, yo creo que no hay color. A mí me gustaría que fuese algo así, con un Guan Yu por ahí delante. Vamos a usar personajes de ataques básicos. Yo creo que este sería el combo y luego ya pues supports y demás a vuestro gusto. Yo pondría incluso a Cina, que mejora la potencia de los ataques básicos, pero es que yo creo que queremos gente que los junte. Podemos buscar una Nidruka o algo así para que los vayan juntando. Es que la realidad es que no hay mucho más. O sea, Prigor y Moriami, alguien que los junte, como puede ser Guan Yu o Anirudh, o como se pronuncie. Y tanques que aguanten delante y no se muevan. O sea, porque Creta al final... Bueno, Creta puede ser interesante porque pega a todos. Y tiene ataques básicos en área. Ojo. Vanguardias más estas dos. La putada es que Prigor tiene que ir en media línea, sí o sí. Así que esta la pondremos atrás y que esté pegando así de lejos. Pero bueno, yo creo que esto sería todo. Comentarme qué os ha parecido el nuevo campeón, con qué lo combinaríais vosotros y nada, hasta la próxima. Que tengáis un buen día.